Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, representantes de organizaciones y movimientos sociales, miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, embajadores, diputados y senadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida y agradecerles su asistencia al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de la Caja de Ahorros de Navarra, CAN y la Fundación ONCE. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de Pedro Cerolo, secretario de Movimientos Sociales y de Relaciones con las ONG del Partido Socialista Obrero Español. Hasta hace poco tiempo, su rostro representaba a los gays y lesbianas de nuestro país. Hoy, además de ser concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG. Pedro Cerolo ha sido y es uno de los estandartes de una sociedad que se abre paso poco a poco, la sociedad del arco iris, que en palabras del propio Pedro es una sociedad plural, diversa, participativa, partidaria y mestiza donde cabemos todos y todas. Pedro Cerolo es hijo de la emigración, nacido en una familia de izquierdas que tuvo que exiliarse a Venezuela. Su padre es un reconocido pintor canario, Pedro González, que fue el primer alcalde democrático y socialista de La Laguna. Luego regresó a Tenerife, donde estudió Derecho. En el 82 se trasladó a Madrid para luchar en diferentes frentes. Primero trabajó al lado de los marginados de la mano del famoso cura de Entrevías, Enrique de Castro. Luego le hizo guiños al Partido Radical Italiano, pero pronto se embarcó en la lucha del movimiento gay, donde después de casi 2 años de ser su asesor jurídico, pasó a ser presidente de la Federación de Gays y Lesbianas. A propuesta del PSOE y de Izquierda Unida, Pedro Cerolo fue el primer ponente en el debate en el Congreso de los Diputados de la Ley de Parejas de Hecho. También ha comparecido en el Senado para exponer la situación actual de gays y lesbianas y transexuales. Además, Pedro ha sido protagonista clave en las negociaciones con los partidos políticos que llevaron a debatir en el Congreso de los Diputados 5 proyectos de modificación del Código Civil en materia de matrimonio homosexual. El ámbito de actuación de Cerolo no se agota, sin embargo, en el campo de los derechos de los homosexuales, sino que se extiende a los de otros colectivos desprotegidos, como los inmigrantes y las relaciones con las organizaciones no gubernamentales. Feminista declarado, siempre dice que sus maestras son mujeres. Extremadamente sensible, amante de la poesía y de la botánica, Cerolo entiende la política desde la presencia en la calle y la coherencia personal. Para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibir hoy a Pedro Cerolo. Querido amigo, la tribuna es tuya. Amigas y amigos, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer tus amables palabras, José Luis, y el haberme invitado de nuevo a este Foro de la Nueva Sociedad a compartir un rato con tantas mujeres y con tantos hombres con los que durante tanto tiempo he trabajado por ir desarrollando desde la Secretaría de Movimientos Sociales, Relaciones con las ONGs, Inmigración y Emigración del Partido Socialista, el programa con el que ganó las elecciones el PSOE el 14 de marzo del 2004. Trabajando para pedirle al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que gobernara, como creo que lo ha hecho, en interés general, esto es, teniendo en cuenta el interés de cada mujer y de cada hombre que forma parte de la ciudadanía española.
Quiero agradecer a los representantes de tantas asociaciones de mujeres, de migrantes, del pueblo gitano, del movimiento vecinal, afrodescendientes, personas con discapacidad, asociaciones que luchan contra la pobreza, el VIH-Sida, de cooperación al desarrollo, de drogodependencias, de voluntariado, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, por estar aquí. Pero más que por estar ahí, aquí por estar ahí, en la calle, donde hay que seguir trabajando por ese otro mundo siempre posible. Y estoy completamente convencido de que la presencia hoy aquí de los representantes de las organizaciones y plataformas asociativas más importantes de nuestro país no obedece tanto al interés que puedan suscitar mis palabras, por cuanto las conocen y es parte de un discurso conocido, sino que además creo que es parte de una dinámica. Hemos puesto en marcha durante todo este tiempo una dinámica de encuentros para ir construyendo redes de complicidad crítica, de cooperación y de afectos mutuos, como no puede ser de otra manera cuando uno actúa desde el socialismo afectivo. Quiero también agradecer la presencia de muchas representaciones diplomáticas, embajadores y embajadoras que creo que se interesan por el discurso que se desarrolla desde la Secretaría, porque esta Secretaría hace un discurso con una clara apuesta europeísta, una clara apuesta por el Mediterráneo, por el África magrebí, por el África subsahariana y, desde luego, una clara apuesta por ir construyendo un discurso sobre la ciudadanía latinoamericana. Empresarias y empresarios que han hecho como signo distintivo de su actividad la responsabilidad social. Y, por último, quiero agradecer a quienes hacen posible que alguien como yo esté en un sitio como este, a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista Obrero Español, a mis compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista de Madrid, a mis compañeros y compañeras del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, a mis compañeros y compañeras de UGT, a los grupos parlamentarios de la Asamblea, del Congreso y del Senado, y desde luego también quiero agradecer especialmente la presencia de Ángel Pérez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, una coalición de partidos de izquierda que creo clave en la izquierda española y que ha sido clave en el desarrollo de la legislatura que estamos hoy viendo terminar. Y por último quiero agradecer también a quienes trabajan conmigo diariamente en la Secretaría, a Miguel Ángel Fernández, a Rosa Vicente, a Pablo Pombo, a Eva Martín y a José Gutiérrez, quienes hacen posible que muchos de los proyectos que iniciamos hace ya casi 4 años se hayan hecho realidad. Y me van a permitir brevemente que de la misma manera que la última vez que estuve en este foro defendí hasta la extenuación de ustedes, la importancia de las organizaciones, redes, movimientos sociales y de los sindicatos en la construcción social y política de un país, me van a permitir hoy abogar por los partidos políticos y defender el trabajo que tantas mujeres y tantos hombres hacemos en ello. Así quiero manifestar que después de militar y seguir militando en el movimiento ciudadano, me siento cómodo y libre en una organización política, en un partido político, en el Partido Socialista, que es el partido que representa las ideas que siempre he defendido, las ideas socialistas. Me siento tan libre y tan cómodo cuando militaba en otras organizaciones. Por eso quiero decirles que lo prueben, que prueben militar en los partidos políticos, porque creo que es muy importante y es apasionante la tarea para aquellos y aquellas que sientan la política como un servicio público. Por eso llamo a la participación y a la militancia en los partidos políticos, por entender que es la mejor manera de abonarlos y de mejorarlos continuamente. Sabemos bien que para modernizar y hacer avanzar un país, el que sea, es necesaria la libertad, es necesaria la división de poderes y es necesaria también una democracia representativa y participativa que en el mundo entero, en más o en menos, se configura con sus grandezas y sus miserias a través de los partidos políticos. España no hubiera cambiado sin ello.
Tengo claro que España ha cambiado gracias a todos los partidos políticos, pero también tengo claro que España ha avanzado y ha reducido la desigualdad entre los españoles y las españolas gracias al empuje de los partidos de izquierda. Y dentro del ámbito parlamentario, del arco parlamentario, no creo que exagere si digo que el PSOE ha sido y es pieza clave desde hace más de 130 años en nuestro país, porque creo que se ha convertido durante todo este tiempo en el partido de la mayoría. Y es que la ciudadanía española ha demandado siempre, y así lo ha expresado en distintas ocasiones, otorgándole las mayores mayorías que se han dado en democracia, partidos de gobierno con vocación de permanencia, con vocación de futuro, con carácter federal, capaces de vertebrar nuestro Estado, que es un Estado espiritualmente federal, un partido convencido de que la descentralización procura siempre participación y cercanía de las instituciones. La ciudadanía también ha querido que hubiera un partido de gobierno fuerte, un partido de gobierno con futuro y que además fuera de progreso, que fuera de izquierdas, que fuera socialista, porque sabemos muy bien que solo a través de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, de las políticas públicas, era posible y es posible reducir las desigualdades que han sido, junto con el terrorismo, nuestra peor herencia. Y que fuera además un partido de tradición obrerista, porque creo que somos conscientes en el fondo de que este país sigue siendo un país de trabajadores y de trabajadoras, que la verdadera fuerza emprendedora de este país son los que encienden los hogares cada mañana y los que echan las cuentas todos los meses. Somos un país de obreros y de obreras, de trabajadores y de trabajadoras, y la tradición obrerista del Partido Socialista creo que es un acicate para todos aquellos que configuran la mayoría social de este país. Y por último, que fuera un partido capaz de entender España, de aprender de España, que entienda España como un espacio de convivencia, como un proyecto enriquecedor, inclusivo en lo social y en lo territorial y expansivo en valores. Un partido que entiende España no desde el nacionalismo empobrecedor, sino desde el internacionalismo enriquecedor. En definitiva, un partido que defendiera y defiende valores republicanos y que encuentra en la libertad de conciencia y en la libertad religiosa, esto es, en la laicidad, un factor determinante de la cohesión social. Tengo muy claro que sin la izquierda española y sin el Partido Socialista Obrero Español, como partido de gobierno, nada hubiera sido igual. Por supuesto que nada hubiera sido igual para la mayoría de las mujeres y de los hombres que estamos hoy aquí presentes. Estamos viviendo un momento muy importante, donde en menos de 4 años hemos visto cómo lo único imposible en este país es cambiar a los que no quieren que nada cambie. Por lo demás, hemos hecho posible cosas imposibles hasta ahora. Y lo estamos haciendo nosotros, las españolas y los españoles, haciendo de la política algo circular, donde la mayoría parlamentaria y el Gobierno devuelven convertidas en leyes las ideas que se fraguan en el tejido asociativo fruto de la participación social en un auténtico proceso de empoderamiento de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Tan es así que si alguien me obligara a elegir, renunciaría a muchas cosas antes que al mayor motor de transformación que existe, al más importante latido ciudadano, a la participación social, que es el mejor indicador de la calidad y salud de la democracia. Lo sabemos muy bien, sobre todo quienes hemos salido de nuestro país en los últimos años. Muchos nos miran hoy atónitos, se acercan, preguntan cómo es posible que mantengamos una vitalidad política constructiva tan alta. Pues creo que por lo dicho, la democracia se construye de abajo hacia arriba, haciendo políticas circulares, y para que esta dinámica se mantenga en el tiempo, tenemos que luchar para que la ciudadanía, los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos políticos sigamos manteniendo una íntima relación desde la independencia de cada cual, para así poder combatir el tedio democrático, el tedio participativo, que es como el tedio conyugal que está siempre al acecho.
Y para ello propongo un antídoto y 3 claves. El antídoto es para todos y para todas. Tenemos que ser el cambio que decimos querer, porque eso se nota. Solo si nosotras mismas, solo si nosotros mismos somos el cambio que queremos ver, el cambio que predicamos, seremos capaces de vencer la desconfianza, una desconfianza que la ciudadanía y las organizaciones ciudadanas han manifestado en muchos momentos y con razón hacia los partidos políticos. Y 3 claves para siempre. Primera, los movimientos sociales y los sindicatos son imprescindibles en la construcción de un país. Segundo, también son imprescindibles los partidos políticos. Y tercero, solo cuando la ciudadanía, los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos políticos establecen relaciones de confianza y comparten objetivos, se produce el flujo mutuo y se enciende el mayor motor de transformación que existe, que es el deseo de la mayoría. Y los deseos mueven montañas. Y gracias a todo esto que acabo de decir, estamos donde estamos, en un momento decisivo, en un momento ilusionante. Si hace casi un año en esta misma tribuna terminé diciendo que España mañana sería ciudadana, y lo estamos consiguiendo, cuando faltan pocos meses para las próximas elecciones generales, toca hablar de uno de los periodos más fructíferos de nuestra historia reciente, de esta legislatura, de una legislatura, José Luis, arcoíris, ciertamente. Una legislatura que no ha sido la suma de una serie de medidas sociales y políticas sin ton ni son, sino el desarrollo de un proyecto de largo recorrido, de un discurso, de una idea de España a la que se han sumado todos menos los de siempre. La idea de una España plural, diversa, participativa, paritaria, intercultural, mestiza, inclusiva, donde desde el respeto a la libertad de conciencia de cada cual quepamos todas y todos. Una idea que nació en la calle, que hicieron suya los movimientos sociales, que los trasladaron a los partidos políticos y los partidos políticos al gobierno, y el gobierno la devuelve de nuevo a la calle, convertida en logros legislativos. Es el círculo virtuoso, es el círculo de la prosperidad, que procura avance social, efervescencia cultural y prosperidad económica. Es casi el elixir de la eterna juventud social. Por eso estoy así, no de joven, sino de contento. Siento que estamos viviendo un momento importantísimo, tan importante como el que vivimos durante la transición política o en los años 80 con la primera gran modernización de España. Hemos procurado, hemos iniciado ya en este principio del siglo XXI la segunda gran modernización de España. Somos ya un país que ha sabido reconocer con valentía las distintas identidades de los distintos pueblos que forman parte del todo que es España y la dignidad de cuantas mujeres y hombres forman parte de la ciudadanía del proyecto español. Y así, mal que les pese a los agoreros del mal, a los profetas de la destrucción de España, de la familia y de la recesión económica, se está demostrando, y de ahí el ruido que hacen con sus mentiras, sus desvergüenzas y su ansia de poder, se está demostrando, digo, que es posible hacer política y gestionar bien, que es posible hacer políticas sociales, políticas públicas, construir el estado del bienestar y gestionar mejor que nunca antes lo hizo nadie, incluido la derecha. Es más, creo que se ha demostrado que no hay mejor gestión económica que hacer políticas públicas, que hacer políticas sociales, que hacer políticas desde la izquierda. Optimismo, pues. Optimismo vivencial y mirada positiva, que diría José Luis Rodríguez Zapatero, que responden no a lo que está por venir, que va a ser mejor aún, sino a lo ya conseguido, a lo vivido. Y esta legislatura ha sido fiel reflejo de lo que estoy diciendo. En Costa Rica dirían que esta legislatura es pura vida, porque vivir es esto, construir recuerdos, buenos recuerdos, bellos recuerdos. Y esta legislatura está llena ya no solo de razones, sino de bellos recuerdos y sobre todo de emociones. Porque muchos soñábamos con un gobierno que declarara la guerra a la guerra y apostara por la paz, y así ha sido. Un gobierno que iniciara una cruzada contra la pobreza y apostara por la cooperación internacional,
y lo hemos visto. Un gobierno que se declarara feminista y enviara al Congreso leyes para combatir la violencia de género, leyes de igualdad efectiva para corregir los desequilibrios que aún sufren las mujeres por serlo, y educación para la ciudadanía, para educarnos nosotros mismos, los hombres, y educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en valores y combatir así el machismo y todas y cada una de las formas de intolerancia. Un gobierno que dejara de darse golpes en el pecho por la familia y apostara por las familias, y así ha sido. Un gobierno queríamos que se decantara a favor de los más desfavorecidos, de los que no tienen o de los que no pueden valerse por sí mismos, y lo tenemos. Soñábamos con un gobierno valiente, capaz de no obedecer a todos aquellos poderes para los que nunca jamás es el momento de legislar para erradicar la segregación, la discriminación hacia mujeres y hombres por el simple hecho de amar a otras personas de su mismo sexo o por tener una identidad social no acorde a su sexo biológico, y así ha sido. ¿Alguien lo imaginó? Muchas mujeres y hombres de los que estamos hoy aquí, sí. Queríamos un país así, para empezar a caminar por la senda adecuada en este comienzo de siglo. Somos un país del siglo XXI y el mundo entero se ha enterado. Un siglo, creo, en el que no van a existir ya las mayorías. Las mayorías ya no van a existir como las hemos entendido hasta ahora. Gracias a la diosa razón, estamos intentando construir un mundo mejor, un mundo de ciudadanas y de ciudadanos que se aúnen a través de los valores, sin miedos, sin imposiciones. Somos una sociedad plural, riquísima en diversidad, y ahí está nuestra fuerza. Y como algunos se pelean hasta con la realidad, hacen lo que hacen, sembrando la confusión, inoculando el miedo, diciendo, por ejemplo, que el Gobierno de España no gobierna para la mayoría, negando con ello la realidad, la Constitución y, lo que es peor, la poesía. Somos pedacitos de un enorme plural, dijo el poeta. Todos y todas somos minoría de uno, de una. Cada pareja, cada familia, cada barrio, cada pueblo es una suma de sus minorías. Y así, gobernando para cada cual, se gobierna para el total. Teniendo en cuenta las circunstancias de cada cual, millones de mujeres y de hombres hemos podido ser más felices en esta legislatura gracias a la política. ¿O acaso es gobernar para las minorías aumentar el salario mínimo interprofesional o las pensiones porque afectan en más o en menos a 3 millones de personas, o el plan de choque de la vivienda, o el estatuto de los españoles en el exterior, o el estatuto del cooperante, o la ley de identidad de género, o la ley de matrimonio inclusivo? Porque afecta a pocos o a muchos, la suma hace el todo. Pero es que aparte de la suma, no sé qué piensa la derecha sobre lo que es un ciudadano, sobre lo que es un ser humano. ¿Pensarán que es un instrumento en sus manos para que nada cambie y seguir manteniendo sus privilegios? ¿O es, si cabe, distinto pensar que un ciudadano es un ser vivo, pensante, que puede ser hombre o mujer, gitano o payo, blanca o negra, heterosexual u homosexual, casada, soltera, divorciada, pareja de hecho, familia monoparental, tradicional, ampliada, inmigrante o emigrante, dependiente o autónomo, ateo o creyente? Somos una sociedad compleja a la que la acción política llega por múltiples vías, minoritarias todas, pero con un solo discurso, el discurso de la mayoría, el que defiende la igualdad, la solidaridad, el trabajo, la justicia social y el estado del bienestar. Por tanto, hay que estar bien atentos al discurso de la derecha, y el de la derecha extrema en particular, porque entienden la mayoría como uniformidad. Quieren cortarnos a todos y a todas por el mismo patrón y con la misma tijera. Quieren seguir siendo patronos, quieren seguir teniendo patronos. Así tenía razón Evo Morales cuando decía que querían socios y no patronos. Patronos es lo que quieren ser algunos, y algunos llegan a tener el cinismo y la desvergüenza que después de una legislatura donde han estado criticando una y otra vez las políticas del Gobierno de España con perspectiva de género, ahora apuestan por la inclusión de las mujeres y por rebajarles los impuestos después de haber recurrido la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres ante el Tribunal Constitucional. Amigas y amigos, vivimos y convivimos en un magnífico país,
España, en el que cada cual puede casarse con quien quiera. Yo ya lo estoy, casado con quien quiero y comprometido con el proyecto que encarna José Luis Rodríguez Zapatero. Otros se han manifestado públicamente por las calles de Madrid como un auténtico matrimonio de conveniencia, que se ha opuesto a todas las leyes de avance social que se han producido no en esta legislatura, sino en estos últimos 30 años. De haber sido por ellos, España sería un país completamente diferente al que ha querido la inmensa mayoría de la ciudadanía española durante todo este periodo democrático. Ahora toca defender lo conseguido, continuar juntos, casados o no, en todo caso haciendo casa juntos, o por lo menos caminar cogidos de la mano, como bien dicen nuestros compañeros y compañeras de UGT, porque tan importante es saber a dónde vamos como saber con quién vamos. Y es importante seguir andando por esta senda que estamos construyendo entre todos. Y desde la Secretaría hemos querido apostar por este camino. Y desde el primer momento hemos querido que la Secretaría fuera no solo un instrumento en manos del partido para dialogar con la sociedad, sino una verdadera herramienta de transformación social en manos de las organizaciones ciudadanas. Así, para seguir impulsando esta transformación social, vamos a convocar en los próximos días a las organizaciones y plataformas asociativas más importantes de nuestro país a un encuentro en el que analizaremos el importante papel que desempeñan y establecer así un contrato social que establezca, asegure e impulse las relaciones entre los movimientos, organizaciones sociales y ciudadanas con el Estado. Un nuevo marco que nos permita modernizar y adecuar la legislación y los procedimientos desde la transparencia, la confianza y la exigencia. Por lo demás, me siento especialmente orgulloso de haber incorporado al compromiso político socialista y de hacer visible dentro del propio Partido Socialista la diversidad social que representa España, contribuyendo a hacer que el PSOE siga siendo el partido que más se parece a España. Así, el Partido Socialista es actualmente el único partido, me atrevería a decir, de Europa, que ha creado espacios de trabajo, participación y reflexión política a través de grupos federales, laicos y paritarios, como el Grupo Punto Latino, el de la realidad negra, el Grupo Árabe Socialista, el Grupo de la realidad rumana, el de laicidad, libertad de conciencia y libertad religiosa, desde el que estamos trabajando ya para constituir un grupo de trabajo sobre la realidad judía, o el más reciente Grupo de Mayores. Todos ellos se han sumado a grupos pioneros en su tiempo, como el del pueblo gitano, el de drogodependencia o el de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Amigas y amigos, termino. José Luis Rodríguez Zapatero manifestó en Fuenlabrada hace unos días, cuando fue proclamado candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales, que los tres grandes ejes para la próxima legislatura son la defensa a ultranza del estado del bienestar y del trabajo, la lucha contra el cambio climático y la educación y la convivencia. Vivir y convivir es el reto. Y no hay mejor manera de construir un país que luchar contra cualquier tipo de intolerancia. Las semillas del odio están siempre plantadas. Hay que evitar que las rieguen y procurar arrancarlas. No cabe en nuestra sociedad el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia o cualquier otra forma de intolerancia, odio o violencia. Por ello, se hace necesario seguir reforzando los instrumentos jurídicos y sociales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y atender a las víctimas de la violencia y la discriminación. No podemos tolerar prácticas que tratan de forma desigual o impiden el acceso a bienes y servicios a las personas en función de su procedencia, etnia, color de piel, religión, lengua, orientación, identidad sexual o seroestatus, cuando concurren los mismos requisitos exigidos para su acceso o disfrute. Eso tiene un nombre, se llama discriminación, y eso genera desafección, lo estamos viendo en Francia, hacia la sociedad en la que se vive y una importante falta de sentimiento de pertenencia e identificación con la misma. Recuerdo que cuando constituimos el Grupo Árabe Socialista, un medio de comunicación muy conservador tituló «El PSOE lleva a su propia casa la alianza de civilizaciones». Nunca se me habría ocurrido una forma más clara de expresarlo.
Creo que construir la idea de alianza de civilizaciones es tan válido en el ámbito local como en el ámbito global. Es una auténtica apuesta por el diálogo y por el entendimiento, por la paz y la convivencia. Es la mejor arma de integración masiva que pudiera existir y la mejor manera de luchar contra la intolerancia. Amigas y amigos, España hoy es un país mejor, es un país con más empleo y con más empleo de calidad. Es un país con más derechos. Nuestra democracia es más fuerte y más profunda. Nuestro país, España, y eso nos tiene que llevar de orgullo, es hoy un país que está más preparado que nunca para el futuro. Y el futuro, amigas y amigos, es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La moderadora del coloquio de hoy será Magis Iglesias, redactora jefe de la agencia Colpisa y contertulia de la cadena SER y de Telecinco. Gracias, José Luis. Bueno, tengo muchísimas preguntas. Creo que esto se termina a las 10, con lo cual te salvarás de algunas. Pero casi todas, la mayoría de ellas, desde luego, se refieren al trabajo que tú haces como miembro de la Ejecutiva Federal Socialista, responsable de movimientos sociales y relaciones con las organizaciones no gubernamentales. Solo una se refiere a tu trabajo como concejal. A mí me parece que podíamos empezar por esa y luego entrar en materia sobre movimientos sociales. Es una pregunta del periodista de La Voz de Galicia, Javier Carro, que se interesa por la operación Guateque, si tú consideras que es un hecho aislado o la punta de un iceberg de la corrupción que puede existir en la administración madrileña. Bueno, creo que se está poniendo de manifiesto día a día y lo seguimos por los medios de comunicación y por las denuncias que se están haciendo desde los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, que no es un caso aislado, que estamos hablando de una generalización de la corrupción dentro de lo que es la estructura del Ayuntamiento de Madrid. La corrupción existe en el Ayuntamiento de Madrid y durante todos estos años, y recuerdo que el Partido Popular lleva gobernando en Madrid 18 años, se está poniendo de manifiesto que ha sido tolerada, que el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno municipal, ha sido connivente por no haber tomado las medidas oportunas para erradicar una lacra que debe ser erradicada de cualquier administración. Ya son muchas las informaciones que ponen de manifiesto que distintas concejalías de distintos distritos tenían conocimiento de que esas situaciones se estaban produciendo. No se tomaron las medidas oportunas y evidentemente eso conlleva una responsabilidad política. Bueno, si parece, pasamos a los otros asuntos que ya digo, tiene muchísimas preguntas y bueno, me voy a tomar la licencia de hacer la primera, una pregunta que hago yo y que está apoyada por muchas otras recibidas por el público que tenemos. Yo creo que es un dato objetivo y que lo reconocen tanto los defensores como sus detractores, que en esta legislatura se han dado pasos decisivos y muy importantes en el reconocimiento de derechos civiles. Incluso la derecha, que está en contra, lo reconoce así, para denostarlo, por supuesto, pero a partir de ese dato objetivo yo quisiera preguntar al responsable de la Ejecutiva Federal Socialista sobre estos asuntos qué es lo que se plantea ese partido con vistas a la próxima legislatura. Me refiero sobre todo a cambios en la legislación. ¿Qué otros pasos quedan por dar? ¿Qué se proponen dar? Y ya sumo una pregunta de Ana Larraz, que parece que está mucho más informada que yo, y nos destapa ahora una posibilidad. Pregunta si es cierto que el PSOE incluirá en su programa electoral la figura de un defensor de los homosexuales, al modo de defensor del pueblo o defensor del menor, y si podría confirmar que este cargo va a recibir el nombre de defensor de la diversidad sexual. Quisiera saber también si las funciones son las mismas que las del defensor del menor, si es así. Bueno, en primer lugar, decir que la derecha no solo reconoce
los derechos que se han ido aprobando durante esta legislatura, sino es consciente de que a medida que se activan los derechos, que se expanden los derechos, se activa la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, España está más efervescente que nunca. España es un país en este momento efervescente, porque la ampliación de derechos ha determinado numerosos empeños sociales, empeños culturales, empeños empresariales, y los empeños empresariales crean puestos de trabajo que, si son permanentes y de calidad, pues muchísimo mejor, ¿no? Y eso ha sido fruto de una labor política y de un discurso que lo que pretendía era precisamente eso, generar optimismo, porque las sociedades también pueden estar en momentos optimistas y en momentos pesimistas. Y nada peor para una sociedad que estar en un momento de bajón, que ser pesimista. En este momento estamos muchas mujeres y muchos hombres realmente optimistas. Y tan es así que el Partido Popular y el señor Rajoy el otro día llegó a decir sin ningún rubor que la derecha es el partido de los derechos, sin ningún recato, sin ninguna contención, después de haber hecho lo que han hecho durante toda esta legislatura, que es hacernos la vida imposible a todos los que estábamos reclamando derechos, dicen ahora que es el partido de los derechos. Esto, sin duda, tiene que ver con el repetir 1000 veces las mentiras para que cuelen, que es lo que sigue haciendo el Partido Popular, alicatando mayorías a través de mentiras, de embustes y de faltar a la verdad. Por lo demás, con respecto al programa, es un programa electoral, el del Partido Socialista, que se está elaborando en este momento y del cual no voy a comentar nada, salvo algunas cosas como esta que no se corresponden con la realidad. No va a haber ningún defensor del homosexual, entre otras cosas porque creo que nos hemos defendido y nos seguimos defendiendo muy bien gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y además nos sentimos parte del pueblo, parte de todo un pueblo que tiene su defensor. No va a estar este defensor del pueblo en el programa, y además digo que no creo que fuera una idea feliz. O sea que nos quedamos sin saber las leyes o posibles modificaciones legales que se plantea el Partido Socialista en el plano de los derechos. Bueno, en el plano de los derechos estamos, dije antes, viendo cómo termina una legislatura que está terminando de la mejor manera, y está terminando y terminará hasta el último de sus días ampliando derechos, reconociendo dignidades y, desde luego, cumpliendo hasta el último de los días el programa electoral que nos llevó a la victoria en las pasadas elecciones del 14 de marzo del 2004. Y quiero aprovechar para hacer un anuncio en relación con la atención sanitaria del proceso transexualizador, que creo que es una buenísima noticia. Me acaba de transmitir José Martínez Olmo, secretario general de Sanidad, que está aquí con nosotros y al que quiero agradecer su presencia y su magnífico trabajo, que el próximo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará el 12 de diciembre, va a proceder a determinar los criterios que permitan la acreditación y la nominación de unidades de referencias para la atención a las personas transexuales en el Sistema Nacional de Salud, que serían financiadas con fondos del Ministerio. Y el Ministerio, además, va a plantear a los consejeros y consejeras que la próxima ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud incorpore el tratamiento del proceso transexualizador de una manera explícita junto a otras nuevas prestaciones como la ortoprótesis, la atención sociosanitaria y otras de atención primaria y atención especializada que vienen siendo reivindicadas desde hace tiempo por diferentes colectivos sociales, como por ejemplo el SERMI o la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y que ahora van a tener respuesta, como se prometió, desde el Gobierno socialista, después de que en los 8 años de gobierno del Partido Popular no se procediera a incorporar
ni a ampliar ninguna nueva prestación en el sistema público de salud. Creo que es una buena noticia que quiero agradecer públicamente al Ministerio de Sanidad y una buena noticia creo que para la sociedad en general. Bueno, se ha saltado nada menos que 3 preguntas, o sea que había un gran interés por ese asunto y se ve que había una gran inquietud, por lo menos entre nuestra audiencia, porque ya digo que muchas personas habían preguntado sobre el particular. Otro de los asuntos que me formulan está relacionado también con la atención que se da dentro de la Unión Europea y supongo que también dentro de España al problema del SIDA, que da la sensación de que los medios de comunicación damos un protagonismo a determinados asuntos y luego pasan al olvido. Yo creo que es el problema del SIDA que sigue padeciendo el mundo actual en las sociedades civilizadas y, desgraciadamente, en mayor medida en las más desfavorecidas. Pero la pregunta está referida sobre todo a la Unión Europea. ¿Si considera que los gobiernos confieren la suficiente importancia a esta enfermedad? Bueno, a mí me gustaría que estuviera en la agenda de todos los gobiernos. Durante esta legislatura, el Gobierno socialista ha cuadruplicado los recursos destinados a programas de prevención de VIH-Sida que realizan las organizaciones que luchan contra el VIH-Sida. Frente a una pandemia como el VIH-Sida, nunca podemos considerar que se ha hecho lo suficiente y es necesario redoblar los esfuerzos en prevención y garantizar la asistencia y no discriminación de las personas seropositivas. La educación sexual es ahora más importante que nunca para abordar esta cuestión, porque contar con la información sobre las vías de transmisión se ha demostrado insuficiente para disminuir los niveles de transmisión. Estoy convencido de que el plan multisectorial que está en fase de elaboración por parte del Ministerio de Sanidad va a tener muy en cuenta la opinión y propuestas de las organizaciones de VIH-Sida como las sociedades científicas y profesionales. Y también conocen mi opinión sobre la necesidad de contar con un sistema de vigilancia epidemiológica que, garantizando la confidencialidad y los derechos de las personas seropositivas, nos permitan conocer la evolución de la pandemia en España y dónde debemos centrar los mayores esfuerzos. Por último, soy embajador de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, y cuando acepté el cargo que Peter Pior, secretario general de ONU-SIDA, me hizo, lo hice desde la necesidad de que el VIH-Sida debe formar parte esencial de la agenda política de todos los países, por supuesto de los países de la Unión Europea. Una necesidad que viene de la emergencia mundial que requiere de políticas de Estado. Y aprovecho la ocasión, puesto que aquí hay muchos embajadores y embajadoras latinoamericanos y también de África, para pedirles que incluyan dentro de la agenda de sus distintos países la cuestión del SIDA, porque aunque el número de personas seropositivas se ha estabilizado, no podemos olvidar que sigue siendo la primera causa de defunción en África, un continente vecino y amigo. Hay una reivindicación planteada por Manuel Martín Ramírez, de la Asociación Nacional de Presencia Gitana, que pregunta que si en la próxima legislatura ya, porque en esta estamos a punto de concluirla, pues denuncia que se acaba la legislatura sin que la Secretaría de Estado para las Migraciones redondee sus objetivos, convirtiéndose en Secretaría de Estado para las Minorías, y pide para todas las minorías, no solo para las recién llegadas, sino también para las que, como la gitana, viven en España durante años y siglos. ¿Para cuándo corregir esta lacerante exclusión? Pregunta. Bueno, con respecto al pueblo gitano, decir que en esta legislatura se han satisfecho 2 de las más importantes reivindicaciones del pueblo gitano. Las 2 más importantes, que era la creación del Consejo General del Pueblo Gitano, que se creó en su momento y está ya funcionando, y la creación del Instituto de Cultura Gitano, que no solo se ha creado, sino también se ha presupuestado y que en el próximo día 3 de diciembre hará su presentación pública. Por tanto, las 2
reivindicaciones históricas del pueblo gitano han sido atendidas. Con respecto a las secretarías, a la creación de secretarías, a la creación de ministerios, a la creación de defensoras o de defensores de determinadas realidades, decir que es una competencia del gobierno, es una competencia de quien sea el próximo presidente del gobierno y por tanto será él, y digo él porque va a ser él, va a ser José Luis Rodríguez Zapatero, pues quien determine la forma de organizar su gobierno. Lo que sí está claro por las conversaciones y las reflexiones que estamos haciendo dentro del movimiento ciudadano es que hay que ir a lo que va la Unión Europea, es a ir reforzando las ideas que aglutinen, las ideas que vayan concentrando a los distintos colectivos que por cualquier causa o condición pueden sufrir discriminación. Más que compartimentar, de lo que se trata es de tener un discurso único que aglutine y, desde luego, administraciones que creen los organismos necesarios para que todos y todas nos sintamos representados. Tengo que volver a las leyes de reconocimiento de derechos y recordar que una cosa es la aprobación de las leyes, el cambio en la legislación, y otra cosa es su desarrollo y el desarrollo y la adaptación de la propia sociedad a esa realidad. Creo haber leído, y me he quedado aterrorizada, que en una entrevista o en un chat o algo así comentabas que las mujeres tardaremos 400 años en conseguir la igualdad real una vez que tenemos la legal. Es tremendo porque ninguna de nosotras lo veremos. Entonces, yo creo que bueno, se han dado muchos avances, pero es verdad que queda mucho por hacer en eso y en la aplicación de las leyes ya aprobadas. Y sobre eso hay una pregunta que se interesa por su opinión de si el Partido Popular cambiará la legislación si llega a ganar las elecciones en esta o en otras próximas legislaturas. Y también hay otra pregunta referida al matrimonio homosexual y supongo que a otros derechos de los homosexuales, que se interesa su opinión sobre el hecho de que si están obligados las personalidades públicas que ocupan puestos de responsabilidad en instituciones, e incluso dice la persona que pregunta, los famosos, en hacer pública su orientación sexual como elemento de pedagogía y de apoyo. Bueno, efectivamente, si lo dices, lo habré dicho. No solo lo digo yo con respecto a la igualdad real, material de las mujeres. Hay distintos informes de Naciones Unidas que ponen de manifiesto que a nivel global las mujeres tendrán que esperar 400 años para que alcancen la igualdad efectiva. De seguir las cosas así y de seguir teniendo gobiernos de progreso, vuelvo a repetir que siempre se puede ir hacia atrás. Siempre se puede involucionar, siempre se puede ir hacia atrás y en España lo estamos viendo. O construimos o destruimos, o caminamos o retrocedemos. Y está claro que las próximas elecciones generales son determinantes. O seguimos caminando en esta senda que hemos iniciado en este principios de siglo, que es una buena manera de comenzar el siglo, poniendo a España en el lugar que se merecía, no sacándolo del rincón de la historia, sino haciendo que la ciudadanía española ponga a España en el mundo como referente, como positivo, como referente de paz, como referente de lucha contra la pobreza y de ampliación de derechos, es determinante el resultado de las próximas elecciones, porque evidentemente el Partido Popular es un auténtico peligro para los derechos de ciudadanía, es un peligro para los derechos sociales, es un peligro para el estado del bienestar, es un peligro para los derechos conquistados por lo que han hecho durante esta legislatura. No es algo que me esté inventando, sino es algo que se lo han ido ganando a pulso, porque han ido alicatando la mayoría que todavía les apoya, que es una mayoría
importante a base de mentir y a base de irse extremando día a día, y hoy el Partido Popular representa la derecha extrema, cuando no, en algunas de sus manifestaciones, la extrema derecha. Con respecto al matrimonio, si algún día el Partido Popular volviese a gobernar en España, si algún día volviese a gobernar como Partido Popular, desde luego no se atreverá a abolir la ley de matrimonio homosexual, entre otras cosas porque muchos de ellos estarán ya casados. Que es lo mismo que pasó con la ley de divorcio, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y con todas las leyes sociales que se ha dado esta ciudadanía durante estos 30 años. Al final, los primeros que la aprueban son ellos, porque ha sido siempre así. Nosotros aprobamos las leyes y ellos las usan. Pasó con lo del divorcio, se opusieron en el 81, se han vuelto a oponer hace un par de años a la ley del divorcio y hubo ministros con el gobierno de Aznar que parecían auténticos actores de cine por la cantidad de veces que se habían divorciado ya. Y por último, con respecto a las personalidades del discurso de los colectivos reivindicativos, del cual participo totalmente, siempre se ha hecho gala de algo que creo que es muy importante, que tan importante era conseguir lo que pretendíamos como los medios utilizados para conseguirlo. Y hemos llegado de la mejor manera que se puede llegar, convenciendo. No hemos tenido que sacar a nadie del armario, no hemos tenido que obligar a nadie que salga del armario. Quien lo ha querido hacer y ha contribuido evidentemente a la causa, porque la visibilidad es muy importante, lo ha hecho. Hemos ido construyendo una sociedad en la que evidentemente no está mal visto que alguien se exprese con naturalidad desde cualquiera de sus facetas, entre otras la de su orientación sexual, pero evidentemente que lo haga quien lo quiera hacer. Ahora bien, cuando pase el tiempo, pues algunos se echarán en cara, pero eso personalmente, el no haber dado el paso cuando creo que había de darlo, que es en este momento. Carlos Ubías, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, se interesa por los espacios de confianza entre partidos, sindicatos y movimientos sociales. En concreto, pregunta para cuándo la ley de participación y si es posible la presencia del sector social en el Consejo Económico y Social. Bueno, hice ya un anuncio que abona una dinámica que ha realizado durante todo este tiempo la Secretaría de Movimientos Sociales, y es la de tener un encuentro que abonaría los trabajos que se están realizando nada más y nada menos que por 1000 mujeres y hombres a través de 40 grupos de trabajo que están construyendo el próximo programa electoral para las elecciones generales del 2008. Y este encuentro lo que pretende precisamente es recoger todas y cada una de las sugerencias necesarias para la actualización de todas las leyes que tienen directa o indirectamente que ver con el movimiento social. Son muchas las leyes que directa, indirectamente tienen que ver con el tejido asociativo. Hay una cierta dispersión en la legislación. De lo que se trata es de ir aglutinando algunas de estas legislaciones, las que se puedan, y desde luego complementarlas para su actualización. Hay muchas preguntas relacionadas con la inmigración. Voy a intentar agruparlas. Todas o casi todas se interesan por cómo cree que se puede producir una mejor integración de los inmigrantes en España, una verdadera democracia y una España multicultural. Le preguntan en concreto qué opinión le merece la política de acogida de menores extranjeros que tiene el Gobierno canario. También sobre la opinión en relación con el progresivo cierre de fronteras europeas. Es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que pregunta qué alternativas se pueden vislumbrar para el acceso de los refugiados a un sistema de asilo que proteja sus derechos en esa situación. Y también
cómo se puede hacer frente a la aparición de xenofobia y racismo que sí está azotando a otras sociedades europeas, qué papel tiene la izquierda para frenar e impedir que eso se produzca en España. Supongo que está muy relacionado con lo que estamos viendo que pasa en otros países, no solo en el ámbito político, sino también en la conflictividad en las calles que padece en estos momentos París. Bueno, alguna clave adelanté en mi intervención inicial. La mejor manera de integrarnos es reconocernos. Y para reconocernos tenemos que vernos, tenemos que coexistir, tenemos que convivir y tenemos que respetarnos. Y la mejor forma de respeto es el reconocimiento de los derechos de ciudadanía, el reconocimiento en plenitud del otro, de la otra, como igual. Evidentemente, eso conlleva el reconocimiento de derechos civiles, de derechos sociales, de derechos laborales y de derechos políticos, en plenitud. Es la mejor manera de incluir, es la mejor manera de evitar la desafección. Esa y la de apostar por políticas públicas. Porque lo que está pasando en Francia no es una cuestión que tenga que ver con la inmigración, es una cuestión que tiene que ver con la exclusión. Y la exclusión se produce cuando el Estado desaparece, cuando no hay políticas sociales, cuando no hay políticas públicas que lleguen hasta el último de nuestros distritos, hasta el último de nuestros barrios. Son importantes las redes públicas de servicios para garantizar el principio de igualdad de oportunidades. Por tanto, respeto e igualdad de oportunidades. Eso es lo que se está haciendo en España. Y quiero volverlo a subrayar, lo hice también en mi intervención. Cuando este gobierno empezó a desarrollar una política migratoria, que es la primera vez que este país desarrolla una política migratoria, lo pudo hacer de dos maneras. Bien intentando aprobar una nueva ley de extranjería, que todavía hubiera estado pendiente, dada la posición del Partido Popular irresponsable desde todo punto en esta cuestión como en todas durante esta legislatura, o bien desarrollar la ley de extranjería que había apoyado al final de la legislatura de Aznar el Partido Socialista por responsabilidad. Y lo pudo haber hecho el Gobierno unilateralmente, y no lo hizo así. Sometió el reglamento de desarrollo de esa ley de extranjería a la consideración pública para elevar la política migratoria a política de Estado. Y hoy por hoy España tiene por primera vez en su historia una política migratoria cuasi de Estado. Y digo cuasi de Estado porque en ella participan todos menos el Partido Popular. Todos los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios y las organizaciones de inmigrantes. Y el Partido Popular se quedó fuera interesadamente para hacer de esta cuestión una cuestión electoral, para obtener un rédito electoral, lo cual me parece de una irresponsabilidad extrema. Un reglamento que ha desarrollado y sigue desarrollando muchas medidas. Entre otras, la primera, el proceso de normalización, que fue un proceso criticadísimo por el Partido Popular, en el que intentó hacer sangre y crear alarma, y para ello se valieron absolutamente de todo, incluso de Sarkozy, al cual trajeron a España para criticar de la peor de las formas la política de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sarkozy. Nada más llegar al gobierno ha hecho exactamente igual que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, como lo ha hecho el gobierno conservador de Alemania, como lo ha hecho el gobierno conservador de Holanda, como lo ha hecho el gobierno ultraconservador de los Estados Unidos de América del Norte para intentar normalizar a 12 millones de inmigrantes que tiene en su territorio. Por tanto, tenemos que poner primero eso en valor. Y otra cosa más, aún más importante que eso, España ha conseguido colocar la cuestión de las migraciones en la agenda política de la Unión Europea, que no estaba, y llamar la atención a los países miembros de la Unión Europea, gracias a nuestra vocación europeísta, de que o la Unión Europea resuelve esa cuestión, o no es ni unión ni es nada, porque es la gran apuesta del siglo XXI. La gran apuesta es intentar ordenar los flujos migratorios desde los principios de legalidad,
e integración. Esa es la idea que se está desarrollando en esta legislatura sobre la inmigración. Y con respecto a la pregunta sobre la xenofobia, ¿no le parece posible que se dé una situación, no de exclusión como la de Francia, sino que aparezcan partidos en la ultraderecha que alienten el racismo? Por supuesto, las semillas, lo dije también al principio, las semillas del odio están siempre ahí plantadas y hay quienes las riegan. En este país hay quien las riega, no hay que irse a otros países para verlo. Hay discursos constantes y continuos por parte del Partido Popular ligando inmigración e inseguridad, inmigración y delincuencia, inmigración e insalubridad, inmigración y enfermedades. Lo han hecho a lo largo de estos años y eso evidentemente genera sentimientos de rechazo en un primer momento, de tensión, y pueden crear estallidos. Eso por un lado. Por el otro, evidentemente hay grupos en este país que defienden la xenofobia y el racismo, lo hemos visto en estos días. Grupos políticos que de detectarse claramente los tribunales debieran de actuar, porque no pueden existir en España grupos políticos, partidos políticos que defiendan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Por supuesto, la violencia hacia cualquier persona por su origen, por su condición, por su raza, por su creencia o por su etnia. En relación con esto, ¿usted apoyaría la ilegalización de los partidos que se demuestre que están relacionados con ese tipo de movimientos? Bueno, lo acabo de decir. La ilegalización a través de la ley de partidos políticos, me refiero. Sí, pero lo acabo de decir. No es el gobierno quien ilegaliza. Eso se ha planteado en este país, en otras circunstancias y en otro ámbito. La ley de partidos es la que es, y tienen que ser los jueces y tribunales los que determinen si un partido debe ilegalizarse o no. La opinión de quien les habla es que aquellos partidos que promuevan la violencia, aquellos partidos que promuevan la segregación, el odio, el racismo, la xenofobia, el machismo o la homofobia, evidentemente tienen causa suficiente como para su ilegalización. Hay una pregunta relacionada con los niños, una iniciativa de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia. Francisco Lara pregunta: queremos que participen sobre todo los niños y las niñas y sean oídos desde la escuela hasta la calle. ¿Qué se puede hacer para que su palabra sea oída en los foros que tienen capacidad de decisión? Bueno, quienes estamos más cerca de la ciudadanía desde un punto de vista administrativo, es decir, quienes somos concejales de un ayuntamiento, que es la administración más cercana a los ciudadanos, hemos llevado a las juntas de distrito y a los plenos múltiples iniciativas que tienen que ver con la participación de los menores en la vida pública. Es una iniciativa política, pero creo que también tendría que haber iniciativas que tienen que ver con el día a día de nuestras familias. Yo creo que ningún gobierno como este ha apostado tanto por la familia, o por lo menos quiero manifestar claramente que este es el gobierno que más ha apostado por las familias. Muchas de sus leyes, por supuesto todas las que tienen que ver con perspectiva de género y todas las que han sido directamente aprobadas para la protección, el amparo y el desarrollo de la familia, ponen de manifiesto que este gobierno tiene una clara política en favor de las familias. Y eso conlleva corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres, y en la medida en que esa corresponsabilidad funcione, pues evidentemente los niños podrán participar más activamente en la vida social y en la vida política de nuestro país. Es que me dice José Luis que creo que hay que cerrar. Entonces hay una última pregunta relacionada con Venezuela, ya que el invitado es venezolano. El presidente de la América Club. ¿Qué opina sobre la reacción del presidente Chávez ante las palabras del rey cuando le mandó callar en la cumbre? Bueno, yo creo que
las palabras del presidente Chávez y las palabras del rey de España han abierto un debate muy interesante. Un debate en el cual tendríamos que hacer muchas reflexiones y no quedarnos solo en el hecho concreto que ya tratan los gobiernos de los distintos países de limar y de llevarlo a buen puerto. Nunca como ahora se había vivido un momento tan importante en lo que es la realidad latinoamericana. Nunca como ahora Latinoamérica había mirado a España como un referente positivo. Nunca antes, nunca antes. Y creo que lo está haciendo por dos razones. En primer lugar, porque tenemos el primer gobierno que ha sabido colocarse dentro del concierto latinoamericano como un país más, ni como madre, ni como referente, ni como punto de llegada, ni como punto de salida, sino como un país más. Y además, porque en España se están realizando políticas que los países de América Latina quisieran desarrollar. A mí me gustaría que en esa misma medida la mirada de muchos sectores hacia América Latina fuera una mirada equilibrada y que se midiera con la misma vara, quien quiera medir, a unos países y a otros, a unos gobiernos y a otros, porque la mirada no es la misma y la vara, por supuesto que tampoco. A unos se les da con vara y a otros se les trata con guante de seda. Y me gustaría decir que en la realidad de América Latina están sucediendo cosas muy interesantes. Es más, creo que en América Latina están pasando cosas que a los hombres y a las mujeres de izquierda nos hubiera gustado que hubieran sucedido mucho antes. Es la primera vez que en América Latina prácticamente todos los países están viviendo en regímenes democráticos, con unas elecciones de alta participación, más alta que en otros países del mismo continente, empezando por los Estados Unidos de América del Norte. Una realidad donde han desaparecido muchos conflictos bélicos que han existido históricamente, donde han desaparecido las dictaduras militares prácticamente todas. Y por tanto yo creo que tenemos que tener una visión mucho más clara y mucho más positiva de América Latina y hacer reflexiones sobre nuestro papel allí y sobre todo actuar siempre con generosidad, porque hay que tener en cuenta, lo digo por los que tenemos el corazón partido entre España y América Latina, lo que aquí puede parecer bien, allí no se ve tan bien y a la inversa. España fue imperio en un momento determinado. Madrid fue la metrópoli. Hicimos muchísimas cosas bien, otras menos bien y otras mal, u otras que no se entendieron bien en lo que es la realidad de América Latina. Nuestro papel es actuar siempre con absoluta generosidad. En la medida en que España actúe con generosidad, la realidad latinoamericana irá creciendo y es una realidad muy importante porque hay vehículos de comunicación como es el idioma, como es el español, que aglutina a más de 500 millones de personas y creo que es un momento histórico que no debemos desaprovechar. Por lo demás, los incidentes, evidentemente que se pudieran producir, espero que los distintos cuerpos diplomáticos lo solucionen. Desde una política que se está haciendo en España, creo que muy inteligente, me refiero a la política exterior, una política inteligente, una política que se produce desde el diálogo y sin ningún tipo de bravuconería, como estamos acostumbrados a ver en algunos gobiernos de la Unión Europea, que no actúan con la misma inteligencia como está actuando el gobierno de España. Por tanto, política exterior, política desde la inteligencia, política desde el respeto a la libre determinación de los pueblos y evidentemente eso es lo que hay que hacer. Muy bien, muchas gracias.
Y ahora le doy la palabra a Francisca García Vizcaíno, que hablará y cerrará este acto en nombre de los patrocinadores. Bien, muchas gracias, querido Pedro, José Luis, Damaso Munarri, representante de Caja Navarra, Magia Iglesias, nuestra moderadora. Señoras, señores, buenos días a todos. En nombre de Caja Navarra y de la Fundación 11, como patrocinadores de estos encuentros, queremos agradecer su asistencia a este foro de la nueva sociedad, que hoy ha tenido el placer de contar con la presencia de Pedro Cerolo, secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con la ONG del Partido Socialista. Efectivamente, en la actual coyuntura socioeconómica, uno de los retos consiste en pensar en global y actuar profunda y eficazmente en lo local. Y ese trabajo necesita de la colaboración indispensable y de la comunicación y el diálogo con los movimientos sociales, con la ONG, en un momento en el que estamos en una sociedad democrática que defiende la igualdad de oportunidades. La España ciudadana está representada hoy por multitud de minorías que, a través de sus organizaciones, representan la diversidad social y cultural de nuestro país, y esa diversidad, esa orientación hacia esa diversidad es la que puede lograr la cohesión social. En nombre de Caja Navarra y la Fundación 11, así como de la organización Nueva Economía Forum, queremos agradecer a Pedro Cerolo su participación en esta segunda edición del Foro de la Nueva Sociedad. Tuvimos oportunidad de compartir el año pasado también esta mesa, y agradecerles también a todos ustedes su atención, animándoles a participar en próximos encuentros. Muy buenos días.